Es miércoles 6 de noviembre y hace ya 8 días de esa dana, de esas precipitaciones y de esa riada que el pasado programa aquí en TVR nos obligaba a cambiar radicalmente el guión, el contenido de la tertulia, y que hoy, 8 días después, 7 de ese anterior programa, pues nos hace seguir mirando a Valencia especialmente, también a las zonas de Castilla-La Mancha tan afectadas por una tragedia que no habíamos visto en nuestro país. De esto hablaremos hoy en TVR, en Más que Palabras. Lo haremos con los caballeros, con los compañeros y con, por supuesto, también María Ángeles Matute, que nos acompaña en este tiempo televisivo. Domingo García Pozuelo, bienvenido. Gracias. Estamos todos pendientes de esa situación, con un, yo creo, baile emocional que cambia por minutos, ¿no? Sí, realmente es una tragedia y al mismo tiempo yo creo que hay una sensación de conflicto político entre los partidos que me parece que es inadmisible y que no es el momento de tener esas dudas y esas discusiones. Ahora entraremos en detalle. Paco Con, muy buenas de nuevo, bienvenido. Me imagino que como todos, ¿no? Atento a las noticias, actualizando datos y mirando lo que nos ofrece ese escenario, ¿no? No, desde luego, intentando además ponerte cada uno un poco en los zapatos de lo que está pasando a toda esa gente, ¿no? Los que de verdad están sufriendo esta tragedia. María Ángeles Matute, ¿qué Hola. tal? Muy buenas. También en estado de conmoción, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, porque la verdad es que está siendo muy duro, ¿eh? Y las imágenes, como ahora la comunicación es tan inmediata, sí, las imágenes son duras. Son duras. Y es verdad, Pío. Esto hace 20, 30 años no impactaba con la rapidez con la que nos impacta ahora. Tenemos en el bolsillo todos la imagen, las imágenes, los testimonios al minuto, ¿eh? Eso tiene una parte positiva, y es que la información fluye con mucha rapidez, y una parte negativa es que es terreno abonadísimo para bulos, tergiversaciones, riña absurda, manipulación. Sí. Bueno, en fin, que ahora mismo les damos paso, pero tenemos que regresar a Valencia, al diario Las Provincias, donde, al igual que hicimos la pasada semana, saludamos a Jorge Lacid, riojano, logroñés, compañero tantos años de esta multimedia, y que desde hace ya tiempo ejerce esa labor periodística allí, en ese periódico referente en la Comunidad Valenciana. Jorge, saludos de nuevo y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias a vosotros por contactar de nuevo conmigo. Es un placer. Pues una semana después de esa primera comunicación y con todo lo que hemos vivido estos días, ¿cuál es tu sensación hoy, en este 6 de noviembre, de un país y de un territorio que sigue, pues como decimos aquí, en estado de conmoción, ¿no? Yo creo que refleja bastante bien el resumen de la situación lo que estaban comentando el resto de contertulios, a los que los envío, por cierto, un saludo muy fuerte. La sensación de que por un lado va el drama, que sigue palpitando de una manera dramática, y ya se conoció la cifra de 89 personas desaparecidas a las que se está intentando identificar para ver quiénes son exactamente y si concuerda con el resto de cifras que hay. Hay una sesentena de personas que son cadáveres que están en la morgue que se ha instalado en Feria Valencia, también pendientes de identificar, a ver cómo se cruzan esos datos y cuál es la cifra final de víctimas mortales. Por un lado, seguimos bajo el impacto también conmovedor de la oleada de solidaridad que se recibe desde toda España, que es reconfortante dentro del drama que vive Valencia. Y por otro lado también el desolador espectáculo de la clase política, que, salvo señaladas excepciones, ahora mismo no recuerdo ninguna, pero es posible que exista, pues sinceramente creo que no ha estado a la altura. De lo cual yo creo que ahora mismo, yo personalmente creo que también es un sentir bastante generalizado. Yo creo que es ahora, en ese momento, a mí sinceramente no me interesa quién hizo mal qué, quién responde a la última acusación, el último reproche. Yo creo que esa es una cuestión que debe dirimir la propia clase política en su burbuja, y la ciudadanía centrarse en ponerse en pie, que es una estrofa del himno regional de Valencia, que viene muy al pelo, ¿no? La capacidad que tiene esta tierra a lo largo del tiempo de reaccionar ante catástrofes, ninguna de esta dimensión, pero que siempre finalmente te pones en pie, y el ejemplo de tanta gente que está haciendo bien las cosas, cada uno de ellos en su puesto de trabajo, nosotros humildemente desde el que nos corresponde en los medios de comunicación, policías, bomberos. Ese ejemplo es inspirador para que cuanto antes podamos rehacer la vida, la normalidad
se recupere, llegan las ayudas, tanto las económicas como las que son propias de las asistencias de emergencias, y esta tierra, que no se merece como ninguna se merece, desde luego, algo así, pues pueda de nuevo recuperar la normalidad perdida. Sí, no te vamos a robar mucho tiempo de tu mañana ahí en la redacción, pero sí dos cuestiones que queremos plantear. Ese enfado con las autoridades, con los reyes, con el presidente de la Generalitat, con el presidente Sánchez, esa sensación de abandono, hemos oído mucho, ¿no? Estamos abandonados. ¿Eso se mantiene? ¿Se va aliviando un poco o va a costar quitarse ese sentimiento? No, yo creo que no. Yo creo que esa es una queja que está latente, que está acompañándonos durante estos días, que se desdobla en dos vertientes. La primera, que ya no tiene remedio, la malísima respuesta que se ofreció desde las instituciones, de las distintas instituciones implicadas, a la venida, al apocalipsis que se nos venía encima. No se advirtió de la dimensión que tenía la catástrofe, más allá del mecanismo habitual, y también yo creo que debería someterse a revisión, porque yo sospecho que no ha funcionado, me temo que no ha funcionado. Y por otro lado, la falta de fluidez en las ayudas en el minuto siguiente a la catástrofe. Todavía es muy complicado acceder a algunas de las zonas más damnificadas, comprensiblemente por la destrucción de infraestructuras gravísima que ha seguido al temporal, pero hay cuestiones que no se pueden tolerar. Más de una semana después, que no se haya activado todavía de una manera más cabal y más racional y más sensata el mecanismo de auxilio, es intolerable y alimenta esa indignación popular que estalló el domingo en la visita de los Reyes y el resto de la comitiva oficial a Paiporta, que es una de las localidades de aquí de Valencia, prácticamente al lado del periódico, de la sede del periódico, que es una localidad que ha sufrido mucho y sus habitantes han sufrido mucho. Y solo esa clase política y sus terminales mediáticas que viven en una burbuja esta en la que todo parece que tiene una explicación y obedece a una especie de conspiración universal, puede interpretar como que sea el fruto de elementos perturbadores de la ultraderecha, que no digo que no estén por ahí, como está siempre tanta gente haciendo el ruido habitual, en este caso dramáticamente. Pensar que ese estallido floreció simplemente porque había unos instigadores, pues es no entender exactamente lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la gente reacciona porque está dolida, está muy dolida. Porque ha enterrado está muy dolida porque no fluye la ayuda, claro, y los testimonios que se acumulan por redes sociales, que es, como decía Pío, que es el método en el que también se está amplificando la tragedia, pues el timeline de cualquiera de nosotros es desolador, es una invitación a que, como decía, está ahí en un momento determinado la ira popular, inadmisible los brotes de violencia que vimos el otro día en Paiporta, pero que también tienen esa justificación, no nacen de la nada. Sí, sí. Y la última, después de manejar los datos con todo el dolor que lo estamos haciendo y de sumar cada día nuevos fallecidos, están siendo también las jornadas de los testimonios. Hemos visto a compañeros de otras televisiones, también en vuestro periódico, en la edición digital, muchas voces, muchas personas. ¿Qué testimonio de los vecinos, de los valencianos, te ha emocionado, te ha gustado? ¿Cuál es el que quieres compartir con nosotros? ¿Qué historia de las que estáis contando de manera magistral nos puedes compartir en este programa aquí en La Roja? Te impresionan todos. Te impresionan todos porque detrás de cada nombre, apellido, de cada voz, de cada rostro hay una historia dramática. Te intentas reconfortar con el relato de los momentos de heroicidad y de solidaridad y afectos supremos que estamos viendo. Pero anoche me impresionó mucho ver el Colegio de Enfermería que publicaba de aquí de Valencia la foto de una chica que se llama Sara, que es enfermera, que falleció el otro día en Sedaví o en Benetús, ya no me acuerdo. Y curiosamente esta mañana un compañero del periódico nos ha hecho llegar el vídeo en el que su madre, es un vídeo que está circulando por TikTok con bastante eco, narraba la enorme desgracia que suponía la desaparición de su hija y de su marido. Fallecieron los dos al ir por el coche pensando que era lo conveniente en ese momento, sin saber que dentro del garaje había una piscina olímpica o 10 piscinas olímpicas, no sabría decir. Perecieron ahí. El relato de su madre, coincidiendo con la imagen de una chica joven con toda la vida por delante, una sonrisa y una cara
propia de quien, como digo, tiene toda la vida por delante, y el relato de su madre quejándose de la malísima asistencia que ha recibido, la falta de sensibilidad de la clase política, en este caso de la Generalitat, que ha recibido, me han conmovido. Estaba viendo esta mañana el vídeo de su madre, que, como digo, es desgarrador, no hay otra palabra para definirlo, y recordar la imagen de su hija, que se llama Sara, con esa cara sonriente propia de quien tiene 20 y pocos años y, como digo, tiene toda la vida por delante, me han conmovido especialmente. Centralizarlo en ellos supongo que es injusto respecto a los otros 200 y pico fallecidos, pero ahora mismo es el que me tiene con la sensibilidad más a flor de piel. Pues Sara es solo una de esas historias, como dice Jorge, y además nosotros desde la distancia, y si ya nos emocionan, ahí que seguro que tenéis vecinos, conocidos, amigos en medio de ese drama, pues aún debe ser más complicado ejercer el oficio de contar las cosas. Es difícil encontrarte con nadie que a todo el mundo de alguna manera u otra le ha salpicado. Claro. Es difícil. Venía ahora del centro con un taxista y me ha dicho que también tenía no sé quién, que había desaparecido, pero que luego había salvado milagrosamente. Es difícil que no encuentres a nadie que no te diga algún testimonio de esta naturaleza, lo que da una idea de la dimensión de la tragedia. Son infinitos los hogares valencianos donde ha salpicado el barro y salpica también la ira. Jorge, gracias por este rato en TVR, gran trabajo el de los compañeros, os seguimos muy de cerca. Muchas gracias, me ha encantado veros, os estoy viendo ahí a todos. A Domingo, María Ángeles, a Pica y a Paco, os mando un saludo muy fuerte y os agradecemos desde aquí las atenciones, las llamadas, los mensajes que estamos recibiendo, que como decía antes, reconfortan mucho. Y la solidaridad. Y a ti, Carlos, ¿no? Sí. A ver. No sé si me está viendo. Sí, la solidaridad sí, se agradece mucho. Yo creo que sí, Pío. Han hecho la verdad es que están haciendo un trabajo magnífico y en unas condiciones muy difíciles. Él en concreto y los compañeros del diario Las Provincias, y un poco lo que apuntaba, esto reafirma la importancia de un periodismo local fuerte. Total. Porque los medios nacionales están a otra cosa. Sí, total, al espectáculo. Muy de acuerdo. Gracias. Jorge, un abrazo fuerte y ánimo. Pues con testimonios así, que tienen su peso y su valor, ahora cogemos el testigo en clave regional. Domingo, tus reflexiones, tus sensaciones de esto que venimos ya 8 días viviendo y contando. ¿Cuál es tu visión? Pues hombre, la verdad es que no sé si es lo más oportuno citar ahora el por qué se producen estas cosas, que evidentemente hay un grado de incertidumbre absoluto, porque bueno, estas cosas nunca las se programan y puede llover o no llover, o decir que va a llover 150 litros por metro cuadrado y luego caen 500, ¿no? Pero bueno, estas cosas son absolutamente imprevisibles y yo creo que no hay una agencia de meteorología ni meteorólogo alguno que pueda hacer una predicción exacta sobre este tema. Lo vemos día a día, porque sí, claro, tú te dicen el pronóstico de un par de días, más allá de un par de días casi son incapaces de dártelo con exactitud. Por lo tanto, culpar a alguien de algo sobre esta tragedia es difícil. Pero sí que se puede hablar, por lo menos yo quiero hablar, de lo que es la falta de previsión y la imprevisión, más que falta de previsión, la imprevisión de los políticos. Y creo que en el plan hidrológico nacional, que aprobó el Partido Popular y que además tenía una bastante financiación europea, pues contemplaba, entre otras cosas, el desvío del Barranco del Pollo, que es uno de los que ha provocado la mayor tragedia, porque bueno, ha pasado por Paiporta y por otras localidades, y antes de la localidad de Paiporta y antes de otras de las localidades que han sido afectadas, habían proyectado la unión con el cauce del río Turia que se hizo después de la riada del 57. Que a su vez recrecían los márgenes del nuevo cauce del Turia, porque a partir de ahí podía recibir evidentemente pues una cantidad superior a la que ya ha recibido, que estuvo en torno a los 5.000 litros metros cúbicos por hora, y entonces al final, por segundo, perdón, y entonces al final esa obra hidráulica hubiera probablemente evitado una parte de la tragedia que se ha producido. Esto son esas decisiones políticas que llegó Zapatero en el año, creo que fue en 2007, derogó el Plan Hidrológico Nacional, y luego entraron en esta dinámica con el Ministerio de Transición Ecológica y todas estas posturas que son ajenas, yo creo, que a los ingenieros de caminos. Sí, lo de renaturalizar. No todos los ingenieros de caminos, como no todas las personas están capacitadas para esto, pero sí los ingenieros de caminos que están preparados y cualificados para poder actuar sobre este tipo de cauces y de las previsiones que se pueden hacer
sobre ello. Entonces, todas estas cosas yo creo que deberían considerarse, y desde luego son errores políticos, no son errores de un pronóstico del mal tiempo. Luego, aparte, ha habido ahí una serie de información en la propia Confederación, unas enjuagues y juegos de orden de proteccionismo propio, de no que retirar de la web aquello. Las estaciones de aforos tienen unas mediciones que, bueno, pues que se comprueban mientras están en uso, porque llega un momento que la riada es tan grande que fue imposible el que aquellas estaciones de aforos se mantuvieran. Reales, claro. Un pequeño detalle, el que hizo Letour, la ciudad, la localidad de la provincia de Albacete, que ha sido también otra tragedia, que se ha quedado escondida tras el desastre que es lo de Valencia, porque realmente, claro, la dimensión es brutal, pero también ha habido 4 fallecidos, o entre desaparecidos y fallecidos, y están localizándolos. Esa localidad está en la cuenca del Segura, pertenece a la Confederación Hidrográfica del Segura. Está un poco más arriba desemboca, esa rambla o ese barranco desemboca en el río Segura, y aguas arriba del pantano del Cenajo. El ingeniero de caminos que proyectó el pantano del Cenajo era Rafael Couchú, un valenciano que luego llegó a alto cargo del Ministerio de las Públicas en Madrid, en la época de la dictadura, y fue el impulsor y el que hizo la iniciativa, tomó la iniciativa del desvío del río Turia. Ahí ha estado la gran salvación de una parte de Valencia, porque Valencia no se ha inundado, la margen izquierda del río Turia ha permitido que no sobrepasar el agua y no llegar a Valencia, y la margen derecha, con el barranco del Pollo y todas estas, el río Magro, etcétera, es lo que ha inundado toda esa parte. Luego, las obras hidráulicas son necesarias. Esta alegría de demoler presas, azudes, con esa especie de no construir un pantano en Cheste, que sirve para abastecimiento, pues al final resulta que todo esto trae estas consecuencias. Pero claro, dentro de 15 días o de 2 meses nos olvidaremos y volveremos a esta transición ecológica que, en mi modo de ver, es bastante absurda. Pues ha sido clara y extensa la exposición. Paco, Pío, María Ángeles, adelante. Bueno, no sé si remontarme tanto, pero vaya, el cambio del cauce del Turia, si no recuerdo mal, fue posterior a una enorme avenida que hubo un montón de muertos en Valencia en aquel momento, ¿no? Sí, sí. A veces nos cuesta... Finales de los 50. En el 57. En el 57 fue la inundación. En el 57 fue la inundación, y entonces se tomaron la determinación de cambiar el cauce del río Turia en Valencia después de que hubiera un montón de muertos en Valencia, ¿no? Yo, sin intentar remontarme tanto, ¿no? Decir, no sé si la responsabilidad que pueda tener la derogación del Plan Hidrológico Nacional o no, sí que me iría a esta. Y estoy de acuerdo con Domingo en lo que ha dicho. O sea, cuando vemos anuncios sobre catástrofes naturales previas, hemos tenido hace poco en Florida, en Estados Unidos, el anuncio sobre un huracán, ¿no? Claro, un huracán tiene una previsibilidad muchísimo mayor que una dana como las que tenemos aquí, ¿no? Tienen un recorrido más o menos fijo, se sabe con muchos días de antelación, y una enorme extensión. Lo que decía Domingo es cierto. Hubo zonas a 5 o 6 kilómetros que recibieron 200 litros y otras que recibieron incluso más de 600. Que no digo yo lo que podría pasar aquí si en algún municipio de La Rioja cayeran 600 litros por metro cuadrado en 12 horas, ¿no? Sería una cosa, en mi propio municipio, en Arnedo, por ejemplo, lo hablábamos estos días, ¿no? Yo lo decía la semana pasada y lo sigo manteniendo. Creo que en este momento no es momento de analizar en profundidad, pero va a tener que llegar el momento de analizar en profundidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quién tomó decisiones correctas o erróneas una vez que se analicen? Más que nada por aprender, ¿no? Por saber lo que hay que hacer. Porque yo solo voy a traer a colación 2 cosas, porque estoy especialmente enfadado con aquello que he estado oyendo estos días del Estado fallido, ¿no? Yo a toda esta gente les daba un mesecito en un Estado fallido para que vieran lo que es vivir en un Estado fallido en lugar de vivir en España, ¿no? Les daba un paseíto por Libia durante un mes para que vieran lo que es un Estado fallido, o por Somalia, ¿no? Por ejemplo, para que vieran la diferencia. Otra cosa es que... O por Cuba. Para que vieran lo que es un Estado fallido en sí. Libia o Somalia lo son incluso más. Sí. En el sentido de los servicios públicos, de cómo se gestionan, ¿no? Es decir, pero se han dicho alguna serie de barbaridades que yo creo que habrá que asumir. Es decir, se tomaron decisiones incorrectas o no previsoras en el momento en que ya nos encontramos con esto. Solo una cosa. Es decir, para que sepamos que alguien sí tomó alguna iniciativa, ¿no? Es decir, he estado informándome sobre la cronología del asunto, ¿no? Por ejemplo, la Dirección General de Función Pública de la Generalitat Valenciana, no el martes, el lunes, ante la previsión de lluvias, suspendió un acto el lunes, no el martes. Todavía no había pasado nada. Suspendió un acto por lluvias. El puerto de Valencia se cerró el martes a las 7 de la mañana. Todavía no había pasado nada. Y la Universidad de Valencia cerró sus puertas a las 12 del mediodía. O sea, había unas previsiones sobre alerta roja, que evidentemente otras veces ha habido previsiones de alerta roja y no ha pasado esto.
Eso también es cierto. Eso también es parte del error, pero que a veces se dan alertas de manera excesiva. Sí, pero bueno, daban alertas claras con posibilidad de precipitaciones en ciertas comarcas de Valencia, y luego se extendió a Málaga y Albacete, ¿no? Incluso zonas de Cuenca, decir, de por encima de 200 litros por metro cuadrado. En algunas zonas se superaron, pero esto que nos sirva por lo menos para aprender a entender unos protocolos, ¿no? Porque aquellos que dicen ahora, es que nos tenían que haber metido en casa a las 12, es que serían los primeros que dirían, ¿quién es el Estado para meterme a mí en mi casa? ¿No? Es decir, hay que tener, yo creo que los que no estamos afectados directamente por la tragedia, digamos que hay que poner la racionalidad suficiente, que evidentemente cuando te ves afectado no puedes hacerlo. Es decir, las personas que no nos hemos visto afectadas directamente, la racionalidad suficiente para saber qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, aprender de los errores e imponer otros protocolos, porque esto va a seguir pasando y va a pasar cada vez más. María Ángeles, ¿con qué te quedas de estos días tan impactantes? A ver. Bueno, yo distinguiría varias cuestiones, ¿no? La primera, la falta de previsión, que apuntaba un poco en el sentido técnico, ¿no? Que la ONU, que está lejos de no estar de acuerdo con el cambio climático y con el medio ambiente y tal, ya tiene previsto que las zonas que son problemáticas o que se estudie qué zonas son problemáticas y de qué manera atajarlo. Yo creo que esto no se ha hecho ni en Valencia ni en Cataluña, que es otro sitio en el que habitualmente hay este tipo de situaciones, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso sí que es una falta de previsión y yo no voy a entrar en culpabilidades, pero voy a entrar en responsabilidades y creo que han mandado tanto unos como otros, con lo cual responsables, al fin y al cabo, todos, ¿no? Entonces, eso por una parte, que yo creo que eso hay que aprender, como muy bien dice Paco, para solucionarlo luego, ¿no? Por otra parte, lo de la... yo en lo que no se avisó a tiempo, yo creo que también nosotros nos tendríamos que poner un poco en el sentido de lo complicado que es, porque yo por lo menos aquí han dado alerta roja y yo he salido a la calle. Nadie ha suspendido nada. Por ejemplo, sí, la alerta naranja está en muchas ocasiones, en alertas rojas, especialmente en la zona de la sierra. Sí, pero ha habido alguna vez aquí, sobre todo por calor, no sé qué, no sé cuántos, y yo al menos no he suspendido nada. Claro. O sea, quiero decir que en eso también nosotros tenemos que ponernos la dificultad, no aparte de la individual, la general, o sea, la dificultad de prever que esto, que haya una alerta roja y que acabe en esto, ¿no? Yo creo que en eso sí que tendríamos que, bueno, no ser tan exigentes, ¿no? Creo que nos podemos equivocar todos en ese aspecto porque es fácil, porque es muy difícil prever el tiempo y prever lo que va a ocurrir. Ahora bien, dicho eso, lo que ya no me parece o sea, no tiene recibo, no, yo creo que no hay manera de entenderlo y de ahí la indignidad que yo creo que llevan razón los que están sufriendo, es que los políticos estén echando la culpa de uno a otro y, mientras tanto, no solucionen el problema. 8 días es lo importante? Después esté esta gente así. ¿Qué es lo importante? ¿Y quién tiene la responsabilidad? Todos, porque todos han podido hacer algo. Imaginaros que los ciudadanos que han ido voluntarios dijeran, no, como eso es responsabilidad de la administración, yo no voy de voluntario. Sí, o los que han donado... Alguien podría entenderlo. Claro. O sea, es que es... Y eso sí que me parece especialmente sangrante. Esa lectura sí que es también importante. Y Pío, antes de ir a publicidad, tu reflexión, hablabas del ruido, del fango, sí, de... A ver, fíjate, hay tantas cosas, pero que se pueden hacer, yo estoy un poco de acuerdo con todos. También creo que va a ser luego el momento de examinar responsabilidades más cuidadosamente, incluso revisar protocolos que desde luego hay que revisarlos. Estoy de acuerdo con Paco en que nosotros no somos un Estado fallido ni de largo, es decir, estas exageraciones nos hacen daño porque son absurdas además, pero hay una cosa que sí que leí ayer en el Correo, recordaba en su artículo en la última página, Pablo Martínez Zarracina, las inundaciones del 83 en Bilbao, que fueron tremendas. Sí. Y se fijaba en cómo había reflejado el periódico esos días, con muchos menos medios de los que había. Imaginaros, había 30 páginas de las inundaciones, 29 páginas eran de las inundaciones, es decir, hablando con la gente, qué sitios estaban, hablando con los afectados y tal, y solo una página al final era el envoltorio político, por así decirlo. Y esa página lo que decía era que había llegado inmediatamente Felipe González, había sido recibido con aplausos unánimes, la había recibido el Lendakari
con un abrazo, se habían juntado los dos y habían dicho, aquí no hace falta nada, aquí hace falta ponerse las manos. Sí, sí. Entonces, la reflexión es, fijaros que los medios materiales han avanzado muchísimos y sin embargo los medios humanos a ese nivel creo que se han deteriorado. Y probablemente, lo había leído antes, porque probablemente los políticos de ahora, creo que había una dolorosa falla con los políticos de entonces. Sí. Fijaros que estoy hablando del Lehendakari, que entonces era Ardanza, no, Garaycoechea sería, Felipe González, pero bueno, se puede hacer extensivo. Claro. Y los políticos de ahora, que yo creo que están mucho más preocupados en vigilar su imagen, es decir, y todos sus asesores son sobre todo expertos en vigilar su imagen, que en ponerse las manos a la obra. El otro día yo criticaba, y me parece muy criticable, con independencia de todas las responsabilidades que haya que dirimir. Mazón puso un tuit en un momento dado diciendo que a las 6 esto iba a remitir, no remitió, y luego lo que hizo fue a medianoche borrar ese tuit. Que alguien con la que está cayendo haya dedicado solo un minuto de su vida a pensar tengo que borrar este tuit para no verme en evidencia, me parece una cosa verdaderamente pavorosa, pavorosa, mucho más pavorosa que la equivocación en sí. Y reveladora de dónde estamos. De dónde están. Pues ahora continuamos con esta reflexión, con la tertulia en torno a la Dana y a sus consecuencias sociales trágicas, más de 200 fallecidos, y también la derivada política. Ayer Pedro Sánchez ya anunció un paquete de medidas muy cuantioso y vinculó ahí también la respuesta a los próximos presupuestos generales del Estado. En fin, y Donald Trump, que es ya el nuevo presidente de los Estados Unidos. Todo esto en la segunda parte, tras la publicidad. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.